Bueno, pues hola, mi nombre es Ángel, soy miembro de Cinusa y de Nutricionía, nutricionista, y bueno, trato un poco en consulta el nexo que hay entre la nutrición deportiva y los problemas digestivos. Y nada, a ver qué puedo contar. Fenomenal. Hola, soy Lucía, soy nutricionista dietista en Cinusa y en Nutricionía también, y sobre todo me he especializado en tratamiento de patología digestiva e inflamación en general. Bueno, Ángel, cuéntanos un poco qué tipo de pacientes sueles ver y cómo sueles trabajar en consulta. Vale, en consulta lo que más veo son personas que hacen ejercicio físico reglado, ¿no? Y también personas con objetivos de pérdida de peso y disbiosis que conviven muchas veces a la vez. Por un lado, llevan un estilo de vida saludable, entrenan y a veces practican deporte de forma reglada, y otras pues simplemente quieren perder peso, pero empiezas a hacer la historia clínica y te das cuenta de que ahí hay una disbiosis casi seguro. ¿Y qué tipo de casos sueles ver en consulta? Bueno, pues básicamente personas con problemas digestivos y personas que buscan una pérdida de peso y que a la vez muchas veces practican deporte reglado, estructurado, a veces con objetivos deportivos y a veces por motivos de salud. Y es muy común en consulta ver personas que vienen con un objetivo determinado, por ejemplo, mejorar en un deporte o perder grasa, y luego cuando haces la historia clínica te das cuenta de que hay una disbiosis o de que se siente muy hinchado y al final del día pues tiene una desorganización en las cenas, por ejemplo. ¿Qué tipo de síntomas asociarías tú a, vale, este paciente igual tiene problemas a nivel de disbiosis intestinal, y cómo, cómo afecta eso a luego la práctica deportiva y los objetivos de pérdida de peso, por ejemplo? Vale. Bueno, síntomas más comunes que veo en consulta son a veces reflujo, hipocloridria. Bueno, reflujo, hipocloridria ya pues se tiene que ver, pero también hinchazón a lo largo del día, sobre todo un hinchazón que aumenta a lo largo de las comidas del día. Y llegan, pues eso, bastante hinchados y muchas veces no lo asocian a ningún alimento concreto, tienen altos niveles de estrés, entonces todo es un cómputo que si añadimos el condicionante del ejercicio físico, pues aparece pues a veces un reflujo antes de entrenar, bastante común. O miedo a comer en los entrenamientos porque luego me sienta mal y me hincho mucho, tengo diarrea o algo así. Tienes mucho ese perfil de paciente que come, que necesita grandes requerimientos energéticos y nutricionales. Sí. De hecho, en procesos de ganancia de masa muscular es muy común que tengan ciertos objetivos de macronutrientes y de energía, que a nada que haya algún problema digestivo, pues cuesta la adherencia porque realmente no se encuentran bien con ciertas cantidades, con ciertos macronutrientes. Claro, porque llegar a comer esa cantidad de comida estando incómodo digestivamente, si estás sintiendo eso, un ardor estomacal, que tienes reflujo, que tienes esa hinchazón, y luego encima ponte a practicar deporte encima de eso, pues entiendo que tiene que ser muy incómodo. Totalmente, los cambios de composición corporal muchas veces son lentos en la ganancia de masa muscular, y si hay algún problema, aparte por la inflamación que eso genera, pero en la adherencia porque te encuentras mal o porque no consigues llegar a lo que necesitas, pues se deja de progresar como se debería. ¿Y qué tipo de estrategias sueles implementar en consulta a la hora de tratar estos síntomas y facilitar que el paciente pueda acceder a ese objetivo deportivo o físico que tenga? Vale, bueno, principalmente trabajo con registros de alimentos para ver un poco qué vienen haciendo y si realmente el abordaje inicial se está cumpliendo bien, y hacer siempre subidas escalonadas. Por ejemplo, si el objetivo sería una ganancia de masa muscular, pues vamos a ver qué estás comiendo hasta ahora, de dónde sacas, para ver la tolerancia digestiva, de dónde sacas esos macronutrientes para optimizarlo un poco, que esté más o menos en orden eso, y luego poco a poco, con objetivos pequeñitos, adaptando un poco a cada paciente, pues aumentando ingestas y energía y macronutrientes. Y eso en función de cada deporte pues se tiene que adaptar, claro, y en función de la persona. Entiendo que también en función de la organización de entrenamientos que tenga esa persona, pues también modificar cuándo vas a hacer la ingesta previa a ese entrenamiento deportivo y demás. Claro, por un lado están los requerimientos del día y por otro está la nutrición preentrenamiento. En nutrición preentrenamiento, cuando hay problemas digestivos, pues aún más hay que tener más cuidado y más atención a, pues si el preentrenamiento igual te estás tomando un montón de mango desecado y pues te sienta mal la fructosa, igual no es la mejor opción. Total. Para
Puede haber para una rendir. reacción luego durante el entrenamiento. Sí, aparecerán más problemas digestivos, claro. ¿Cuánto es, para que la gente lo pueda saber, una ingesta, unos requerimientos aumentados para un incremento de masa muscular o cantidades importantes de requerimientos energéticos? Estamos hablando, entiendo, de 3.000 kilocalorías al día, 4.000 kilocalorías al día o por ahí, ¿no? Y eso, Exacto. contextualizando en alimentos, son cantidades importantes en alimentos, ¿verdad? Sí, exactamente. Son cantidades muy importantes. Suele venir ese surplus de energía, ese superávit de carbohidratos, pero también en los requerimientos proteicos pues puede haber problemas si no hay una buena función gástrica, una buena ingestión de las proteínas. De hecho, es muy común ver cómo muchas personas tienen como gases pues muy mal olorosos, que seguramente sea de que algo no están haciendo bien a nivel digestivo, o que las cantidades que toman de proteínas son excesivas, o que las que pueden tolerar por algún motivo, pues a nivel de lo que comentabas antes, sí, a nivel de ácido clorhídrico y a nivel de que justo luego la microbiota pues utiliza ese sustrato que no está digerido. Entonces, por ejemplo, sí. Y con estos pacientes que además tienen como una forma de comer más específica, como por ejemplo restringirse las tomas con ayunos, semiayunos, ayunos intermitentes y demás, donde esa carga calórica además la tenemos que repartir en un espacio, en unas ventanas muy concretas de tiempos, incrementando mucho, a lo mejor se hacen solo dos comidas grandes, incrementando mucho esa ingesta, con a lo mejor lo que sería para una persona con una actividad normal, que a lo mejor requiere 2.000, 2.500 kilocalorías, a lo largo de todo el día, hacer esa ingesta en una única comida a nivel calórico, que es muchísimo, y ahí vienen pues esos problemas a veces digestivos de que no son capaces de ingerir tanta cantidad de comida. Totalmente. Sí, pasó. Mira, por ejemplo, me pasó en un caso de un chico que se está preparando una media maratón y que venía a tener problemas digestivos, SIBO, que más o menos está resuelto, aunque pues bueno, siempre hay algo de clínica y tal. Y hacía ayuno intermitente porque le sentaba muy bien para pues, el descanso digestivo. Y luego, claro, tenía que organizarse en 2 comidas para tomar todo lo que tiene que tomar. Y tenía esa disonancia de, por un lado, quiero encontrarme bien y quiero tener un descanso digestivo para que mis síntomas digestivos estén bien. Y por otro lado, quiero prepararme la maratón, quiero rendir. Sé que me vendría bien ganar algo de masa muscular y perder algo de grasa. Y como compaginar esas 2 cosas, pues es interesante. Sí. ¿Qué tipo de estrategias utilizasteis en ese caso para compaginar los dos objetivos? Bueno, por el momento, lo que estamos haciendo, que estamos en marcha, es ajustar un poco la ingesta de carbohidratos, porque a veces hacía comidas con carbohidratos, a veces sin carbohidratos. Si solo tienes 2 comidas, pues es más importante en deportes de resistencia asegurar pues, que haya una ingesta adecuada de carbohidratos. Que esté repartida a lo largo del día, entiendo. Sí, y quizás pues apoyar un poquito, si vas a hacer una tirada más larga corriendo, pues con algún intraentreno podemos probar, podemos ver si la tolerancia digestiva justo, que ya de por sí hay que hacerlo en cualquier persona, pues un poquito de entrenamiento digestivo, pero si encima ya hay problemas digestivos, pues con más cuidado. Y quizás la fuente de carbohidratos, es verdad que algunos carbohidratos más tubérculos, plátano macho, bueno, patata, boniato, les sientan mejor que pues avena o trigo. Entonces, como los requerimientos aumentan, es importante tenerlo en cuenta. O legumbres también. ¿Qué tipo de alimentos utilizáis para el entrenamiento, digamos, de tolerancia digestiva durante el entrenamiento? A nivel de, por ejemplo, geles, he oído también gente utilizando dátiles y diferentes alimentos que entiendo que, dependiendo de la tolerancia digestiva, pues van a sentar mejor o peor, y que igual unos pueden ser más cómodos para el paciente y otros menos. Entonces, ¿a qué sueles tender a recurrir? Primero, como suelo tratar con personas que están haciendo tiradas pero que no son ultramaratones por el momento, tiro más de dátiles, de geles que maltodextrina, por ejemplo. Que igual caseros. Sí, porque en la mayoría de casos, hasta el momento de la prueba, los entrenamientos a veces nos duran más de hora y media. Entonces, es interesante entrenarlo, pero que tampoco es totalmente dependiente. Sí, que también que no suponga el hecho de hacer ese entrenamiento intestinal un coste económico brutal para el paciente, que los geles también. Sí, bueno, eso depende, claro, de cada persona. Hay gente que le encanta apoyarse de suplementación y otras personas que prefieren pues, usar alimentos. Y estrategias más definidas, FODMAP o bajas en fructosa para estos pacientes que puedan tener estos problemas por
carbohidratos en general. Sí, de hecho, tiene cierta evidencia, es verdad que está como... que yo creo que hay que utilizarlo mucho, sí, se está estudiando. Y yo creo que son estrategias que puedes probar con deportistas que sabes que son más vulnerables a nivel digestivo y pues evaluar caso a caso si merece la pena hacer una estrategia baja en FODMAP, por ejemplo, previa a una carrera, por ejemplo, que ya de por sí pues va a ser una dieta más baja en fibra, más baja en FODMAP directamente, ¿no? Y evaluar si merece la pena o no merece la pena, pero sí son estrategias muy interesantes. Vale, y dentro de lo que estábamos hablando, de las diferentes pruebas que hay accesibles para este tipo de síntomas, igual Ismael nos puedes contar un poco más qué pruebas ofrecemos dentro de nutricionía. Sí, para estos pacientes de intolerancias o de sospecha de intolerancias o de problemas digestivos tenemos varias pruebas. Por un lado tenemos los test expirados, que son test expirados que nos miden dos gases, que son hidrógeno y metano, en los que vamos a ver, soplando durante 3 horas en varios tubitos, vamos a ver si tenemos un problema con la fructosa, con la lactosa o si tenemos un potencial o un posible sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado o SIBO. Estas pruebas, que son estas de aquí, estas cajitas, lo que tenemos es unos sustratos que son fructosa, lactosa o lactitol, en el caso del SIBO, en los que tomamos este sustrato y vamos a ir soplando durante 3 horas aproximadamente en estos tubitos para ver cuál es la generación de estos dos gases que comentaba. Con esto vamos a ver malabsorción a fructosa o a lactosa, o si un potencial exceso de microbiota, de microorganismos, de bacterias especialmente en el intestino delgado, fermentan y producen esos gases en el primer tramo del intestino, que en este caso sobre todo sería en los primeros 90 minutos. ¿Vale? Con esto vemos malabsorciones o sobrecrecimiento bacteriano, o SIBO. Pero también podemos ver estas intolerancias de forma genética. Para eso tenemos un test genético en el que medimos en un único test si tenemos déficit de DAO o de la enzima diaminoxidasa, si tenemos una intolerancia a la histamina. Medimos si tenemos una predisposición genética para celiaquía, ¿vale? Que sería como la intolerancia al gluten, la celiaquía, que es un problema autoinmune con respecto a la ingesta de gluten. Mediríamos la intolerancia a lactosa primaria, la hipolactasia, y mediríamos también la intolerancia a la fructosa. Todo esto en el mismo test genético. Y ahí nos dan las intolerancias, los potenciales, la predisposición a esas enfermedades, a esas intolerancias primarias, genéticas. ¿Vale? Entonces, cada uno nos miden cosas diferentes, pero bueno, con ellas, con un resultado y con el análisis del profesional, pues podemos saber un poco cómo podemos guiar a estos pacientes. Y esto lo tenemos disponible en Nutricionía para poder realizar estas pruebas cuando sea necesario, en caso de que detectemos que el paciente pues necesita hacerse la prueba. Conviene hacer primero sobrecrecimiento bacteriano y luego las otras. Porque si el sobrecrecimiento bacteriano en SIBO es positivo, lo primero que hay que tratar es el SIBO. Porque si no hemos hecho la prueba del SIBO, puede que las otras sean falsos positivos. Entonces, esto es importante, porque a veces los pacientes a veces vienen, me he hecho un test de fructosa. Y el test de fructosa, pues al ver las curvas podemos detectar o intuir que lo que realmente hay es un sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que habría que medir primero y tratar.